¿Puede un simple gorrión causar la muerte de decenas de millones de personas? A mediados del siglo XX, China decidió desafiar a la naturaleza y le declaró la guerra a las aves, pero esta victoria se convirtió en una pesadilla viviente y en una hambruna total, como el exterminio de aves inofensivas llevó a una invasión de langostas y por qué la naturaleza nunca perdona los errores. Para entender este paso de locura, hay que sumergirse en la atmósfera de esa época. La China de finales de los años 50 es un país que intenta desesperadamente alcanzar y superar al mundo occidental. Mao Zedong soñaba con la idea de convertir un estado agrario en un gigante industrial en solo unos pocos años. Esta política recibió el rimbombante nombre de política del Gran Salto Adelante y exigía soluciones radicales en todas las esferas de la vida. La lógica de los líderes del partido era de hierro y simple como un martillazo. El país necesita mucho grano para alimentar a los obreros en las fábricas y vender los excedentes al extranjero, comprando maquinaria. Pero ¿quién estorba a esta abundancia? Las plagas. Los científicos de aquella época tomaron calculadoras y estimaron que cada gorrión come alrededor de 4,5 kilos de grano al año. Los números en el papel se veían aterradoramente convincentes para la cúpula del partido. Multiplicaron el apetito de un pajarito por bandadas millonarias y obtuvieron pérdidas colosales. Según sus cálculos, resultaba que si se exterminaba a todos los gorriones, se podría alimentar a 35 millones de personas adicionales. Nadie pensó entonces en que la naturaleza no es una ecuación matemática, donde se puede simplemente tachar una variable. Así apareció la famosa campaña contra las 4 plagas. En la lista negra de enemigos del pueblo cayeron las ratas, los mosquitos, las moscas y propiamente los gorriones. Pero si luchar contra los 3 primeros era difícil y desagradable, los gorriones se convirtieron en el blanco más visible y fácil. Estaban en todas partes, estaban indefensos y se convirtieron en los chivos expiatorios de todos los fracasos económicos. El 18 de mayo de 1958, Mao Zedong dio inicio oficial a esta cacería de locos. El eslogan era simple y cruel: «Viva el gran salto adelante abajo, las 4 plagas». Todo el poder de la propaganda estatal cayó sobre las pequeñas criaturas emplumadas. Carteles con aves muertas colgaban en cada esquina y los periódicos se llenaban de llamados a una limpieza total. En esta guerra se involucraron absolutamente todas las capas de la población. Escolares, estudiantes, obreros y campesinos dejaron sus asuntos. Las clases en las escuelas se cancelaban para que los niños pudieran trepar a los techos y destruir los nidos. Esto se presentaba como un juego divertido y un deber patriótico. Si matabas un gorrión, eras un héroe que ayuda a alimentar al país. Si te daba lástima el pájaro, eras casi un traidor. Los métodos de exterminio asombraban por su ingenio y crueldad. La forma más efectiva resultó ser el ruido. El asunto es que el gorrión no puede estar en el aire más de 15 minutos, necesita descanso. Sabiendo esta característica, los chinos desarrollaron un plan diabólico. A la hora señalada, millones de personas comenzaban a crear un estruendo insoportable. La gente golpeaba tambores, pegaba con palos en palanganas, ollas y cubetas. Gritaban, silbaban y agitaban trapos en palos largos. Toda China se convirtió en una sola trampa de ruido continua. Las aves asustadas se elevaban al cielo y en pánico se precipitaban sobre ciudades y aldeas sin encontrar ni un solo lugar seguro para aterrizar. Imaginen este infierno surrealista. Las aves dan vueltas en el cielo, sus corazones laten a una velocidad furiosa por el miedo. Y abajo, un mar de gente que no las deja aterrizar. Al final los gorriones agotados simplemente caían muertos directo al suelo o sobre las cabezas de la multitud jubilosa. Sus corazones estallaban por la sobrecarga y el terror. Pero la cosa no se limitaba al ruido. Se usaban resorteras trampas y cebos envenenados. Se crearon escuadrones especiales de tiradores que patrullaban parques y plazas. Se consideraba muy elegante ensartar la mayor cantidad posible de cuerpos en una cuerda y llevar con orgullo este trofeo por toda la aldea. El espíritu competitivo se calentaba con premios y diplomas del partido. Existe una historia impresionante sobre la embajada polaca en Pekín. Los diplomáticos se negaron a dejar entrar a su territorio
a los cazadores de gorriones. Cientos de aves entendieron que era una isla de seguridad y se refugiaron tras la cerca de la embajada. Pero los chinos encontraron una salida. Rodearon el edificio con un anillo denso y durante 2 días golpearon tambores sin parar. Los diplomáticos tuvieron que trabajar bajo este acompañamiento infernal, pero lo más terrible comenzó después. Cuando el ruido cesó, los polacos tuvieron que sacar con palas a las aves muertas del territorio de la embajada. Ningún pájaro sobrevivió a este ataque psicológico. Este caso mostró claramente el fanatismo con el que se cumplía la orden del gran timonel. La estadística de esta matanza hasta hoy provoca escalofríos. Solo en los primeros 3 días de la campaña en Pekín y Shanghái se destruyeron casi 1 millón de aves. Para noviembre del mismo año, la cuenta en todo el país ya iba por los miles de millones. Los cielos sobre China se vaciaron en el sentido literal de la palabra. El silencio que cayó sobre jardines y campos era siniestro, pero entonces parecía el sonido de la victoria. La gente construía montañas gigantes de gorriones muertos para demostrar sus éxitos a los inspectores del partido. Las fotografías de aquellos años capturaron camiones llenos hasta el tope de cuerpos emplumados. Los niños posaban con guirnaldas de polluelos muertos. Parecía que la naturaleza estaba dominada y ahora nada impediría recoger la cosecha récord con la que soñaba Mao. Sin embargo, en esta euforia nadie quería escuchar las voces tímidas de los verdaderos ornitólogos. El único científico que se atrevió a declarar públicamente que los gorriones traen más beneficio que daño fue sometido de inmediato a una dura crítica y enviado a reeducación a una aldea. La ciencia fue pisoteada por la ideología. Considerar que las aves son necesarias para el ecosistema era políticamente miope. ¿En qué consistía el error fatal? Sí, los gorriones adultos realmente pican el grano, pero los contadores del partido olvidaron un pequeño detalle. Los gorriones alimentan a sus polluelos exclusivamente con comida proteica, y la proteína son orugas escarabajos y larvas de plagas. Al destruir a las aves, los chinos destruyeron con sus propias manos la barrera natural que contenía al ejército de insectos. El primer año después del inicio de la campaña realmente mostró resultados no tan malos. La cosecha recogida fue buena y los periódicos del partido pregonaban la gran victoria del hombre sobre la naturaleza. Parecía que Mao tenía razón y las viejas leyes de la ecología ya no funcionaban en la China comunista. Pero esto fue solo la calma antes de la tormenta. La naturaleza sabe esperar y su venganza siempre suele ser cruel. Ya en la primavera del año siguiente, comenzaron a suceder cosas extrañas. Los campesinos notaron que en los campos había sospechosamente muchos insectos. Las orugas y escarabajos que antes se comían los gorriones, ahora se sentían los dueños absolutos de la situación. Se reproducían con progresión geométrica, pues sus enemigos naturales se pudrían en enormes montones o habían sido comidos. Pero el verdadero mensajero del apocalipsis fue la langosta migratoria. En condiciones normales, la población de langostas es controlada por las aves, que se comen las larvas y a los individuos adultos. Sin gorriones, la langosta recibió carta blanca para reproducirse y aprovechó esta oportunidad al 100%, creando un ejército que no tenía igual. Las nubes de langostas tapaban el sol. Los testigos contaban que el zumbido de sus alas recordaba el sonido de un bombardero acercándose. Estas hordas descendían sobre los campos y en cuestión de horas convertían tierras florecientes en un desierto desnudo y sin vida. Devoraban todo: grano, hojas, hierba e incluso la corteza de los árboles. Contra esta desgracia, los campesinos no tenían ningún arma. Faltaban químicos y además ayudaban poco contra tal horda. La gente intentaba aplastar a los insectos con los pies, quemarlos con fuego, atraparlos con redes, pero era igual que intentar vaciar el océano con una cuchara de té. La langosta estaba en todas partes. Se metía en las casas, en la comida, en las camas. Se parecía a una plaga bíblica. Y justo aquí, el liderazgo chino comenzó a darse cuenta de la magnitud del error cometido. Los graneros se vaciaban ante los ojos. Lo que no se comió la langosta se pudrió o desapareció por la gestión incompetente y los informes falsos en las localidades. Comenzó el hambre, pero no solo falta de comida, sino una extinción total de regiones enteras. La situación se agravaba porque los funcionarios locales
temiendo la ira de Pekín, seguían reportando cosechas inauditas. El Estado, basándose en estas cifras mentirosas, le quitaba a los campesinos el último grano para la exportación y las necesidades de las ciudades. Las aldeas se quedaban solas con campos vacíos e insectos pululando. La trampa se cerró. El hambre que siguió a esto se llama la Gran Hambruna China. Desde 1959 hasta 1961, el país se sumergió en la oscuridad. La gente comía hierba, raíces de árboles e incluso tierra para al menos apagar de algún modo la sensación de hambre. Hervían cinturones de cuero y zapatos, pero esto no salvaba. La muerte se volvió algo cotidiano. La gente moría directo en los caminos, intentando llegar a la ciudad en busca de comida. Pero las ciudades estaban cerradas y el desplazamiento de los campesinos se limitaba estrictamente. En algunas provincias se extinguían familias y aldeas enteras. No había quien enterrara los cadáveres y simplemente yacían a lo largo de los acotamientos, convirtiéndose en alimento para perros salvajes y esas mismas ratas. Aparecieron rumores helados sobre canibalismo. Primero la gente intercambiaba niños para no comerse a los propios, y luego la humanidad cedió definitivamente su lugar al instinto animal de supervivencia. Los documentos de esa época contienen testimonios terribles sobre hasta dónde puede llegar el hombre, llevado al extremo por las decisiones locas del poder. La propaganda oficial intentaba echarle la culpa de todo al mal clima y a las inundaciones. Claro que también hubo cataclismos naturales, pero solo agravaron la catástrofe hecha por el hombre. La razón principal fue el equilibrio roto. La naturaleza castigó cruelmente a las personas por la arrogancia y el intento de reescribir sus leyes bajo directivas del partido. Solo un año después del inicio de la mortandad a la cúpula, le cayó el 20 de que la campaña contra los gorriones fue un error fatal. Mao Zedong, a quien por fin le informaron sobre la situación real y sobre la conexión directa entre la ausencia de aves y la invasión de langostas, se vio obligado a cancelar su decreto. Pero ya era tarde. Millones de personas estaban muertas y el ecosistema destruido. De urgencia se desarrolló una nueva estrategia. Ahora los gorriones fueron excluidos de la lista de plagas y su lugar lo ocuparon las chinches. Pero ¿cómo devolver a las aves si las mataron a todas? China se encontró en una situación absurda. El país que apenas ayer exterminaba gorriones, ahora se veía obligado a comprarlos en el extranjero. Se organizó una operación secreta para importar aves. Gorriones vivos viajaban en vagones desde la Unión Soviética y Canadá. Imaginen este giro de la trama. Los gorriones soviéticos iban a salvar los campos chinos de la misma estupidez china. Soltaban a las aves en parques y bosques, creándoles condiciones ideales para reproducirse. Esta vez la cacería de gorriones fue prohibida estrictamente. Ahora por matar un pájaro, podían castigar tan severamente como antes premiaban. La población se recuperaba lentamente. Pasaron años antes de que el equilibrio ecológico llegara a una norma relativa, pero las cicatrices de esta tragedia quedaron en la memoria del pueblo para siempre. Según diferentes estimaciones, las víctimas de la Gran Hambruna, provocada entre otras cosas por el exterminio de gorriones, fueron de 15 a 45 millones de personas. Esto es más de lo que murió en muchas guerras grandes. Y todo esto por una decisión mal pensada por el deseo de respuestas simples a preguntas complejas. La historia con los gorriones se convirtió en un ejemplo de libro de texto del llamado efecto Cobra. Es cuando las medidas tomadas para resolver un problema solo lo empeoran. El poder quería conservar el grano y al final perdió tanto el grano como a la gente. Es una lección de que la naturaleza es un mecanismo complejísimo, donde cada pieza tiene su importancia y su función. Es interesante que incluso después de tal fracaso, Mao Zedong conservó su poder. El sistema encontró formas de justificar al líder, echándole la culpa a los ejecutores locales y a los desastres naturales. En los libros de historia durante mucho tiempo, evitaron este tema llamando a este periodo simplemente 3 años de desastres naturales. Pero la memoria popular guardó los detalles. Los viejos en las aldeas chinas hasta hoy recuerdan con horror ese sonido de ollas y las aves cayendo del cielo. Para ellos no es solo un dato histórico, sino una tragedia personal.
Una tragedia sobre cómo el orgullo humano y la ignorancia pueden convertir una tierra floreciente en un cementerio. Hoy en China tratan a los gorriones con respeto, los alimentan, los cuidan. Esta lección se aprendió a un precio demasiado alto para olvidarla. Los ecologistas modernos a menudo citan este caso como prueba de que cualquier intervención en la biosfera debe ser sopesada 100 veces y justificada científicamente. A menudo escuchamos llamados a destruir tal o cual animal porque nos estorba o parece inútil, pero en la naturaleza no sobran piezas. Incluso el mosquito más molesto o el gorrión más insignificante es un ladrillo en los cimientos de la vida. Si sacamos demasiados ladrillos, todo el edificio se derrumbará directo sobre nuestra cabeza. Si esta historia te impactó y te hizo pensar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. Ahora mismo, dale a la campanita para no perderte nuevos videos sobre los eventos más increíbles y chocantes del pasado. Escribe en los comentarios si sabías sobre esta guerra y cómo crees tiene el hombre derecho a intervenir en los asuntos de la naturaleza. Tu opinión es muy importante para nosotros.